Cordial saludo, me presento, soy Laura Daniela Ávila García, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina. El presente video tiene como finalidad la derivación de funciones en varias variables. Integrantes de este video, Andrés Felipe Gutiérrez Betancur y su oradora. La docente del curso, Silvia Rebeca Vega Riaño. Los objetivos de este video son desarrollar ejercicios que ayudan a comprender y calcular límites de funciones de varias variables. Asimismo, resolver derivadas parciales haciendo uso de alguna de sus aplicaciones. Algunas de estas aplicaciones es el potencial eléctrico denotado como V en un punto X, Y, Z está dado por V igual a 100 sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, donde V está dado en volts y X, Y, Z en centímetros. Se pide entonces calcular la razón de cambio del potencial eléctrico V con respecto a la distancia en el punto dado 2, menos 1, 1 en la dirección del eje X, Y y Z. Para la solución del problema planteado, se requiere entonces hacer uso de las derivadas parciales, que se denota como se ve en pantalla. Asimismo, es importante comprender que como se está derivando, se tiene que hacer uso de una de las reglas de derivación, la cual es la regla del cociente. Esta regla del cociente dice pues que la derivada de u por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Partiendo de esto, entonces, se entiende que 100 es igual a u y que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a v. Por consiguiente, entonces, se derivará parcialmente con respecto a x. De esta forma se entiende que se está derivando parcialmente a x y y z se considerarían entonces constantes. Así pues, las derivadas de una constante es igual a 0. Partiendo de esta idea se tiene que la derivada del numerador 100 es igual a 0 porque es una constante por el denominador x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos el numerador 100 por la derivada del denominador, la cual entonces sería 2x teniendo en cuenta que y y z son constantes y equivalen a 0. Todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Se opera pues y tenemos la operación, en este caso este producto es igual a 0 menos 100 por 2x menos 200x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Y obtenemos pues la derivada parcial con respecto a x. Sin embargo, también se pide la derivada parcial con respecto a y. De esta forma se parte de la misma idea de la regla del cociente y se aplicaría igual. Sin embargo, lo que cambia es que x y z ahora son constantes y y va a ser la única variable que vamos a derivar. Por consiguiente, la derivada de 100 es igual a 0 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 100 por la derivada del denominador. En este caso dijimos que x y z son constantes y queda únicamente y cuadrado. La derivada de y cuadrado es igual a 2y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto al cuadrado. Se opera, igualmente se obtiene acá 0 menos 100 por 2y menos 200y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto al cuadrado. Y así acabamos de obtener la derivada parcial con respecto a y. Asimismo, se derivará con respecto a z, que es lo que está pidiendo el ejercicio planteado. Se parte de la misma idea de la regla del cociente, sin embargo, cambia acá que x y y ahora son constantes y por consiguiente equivalen a 0 y se obtiene que la única variable que vamos a derivar es a z. La derivada de 100 es igual a 0 por el denominador x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 100
por la derivada del denominador, pero dijimos que x y y son constantes, por consiguiente, la derivada de z cuadrado es igual a 2z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto al cuadrado. Operando, aquí obtenemos 0 menos 100 por 2z menos 200z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto al cuadrado, y acabamos de obtener la derivada parcial con respecto a z. Sin embargo, el ejercicio en el inciso A dice que se debe calcular la razón de cambio de el potencial eléctrico con respecto a la distancia en el punto dado 2 menos 1, 1 en la dirección del eje X. Ya derivamos parcialmente con respecto a X. Lo que hace falta ahora es sustituir por los puntos dados, por el punto dado que está en el inciso A, que es 2 menos 1, 1. De esta forma, tenemos que x es igual a 2, y es igual a menos 1, z es igual a 1. Reemplazando en la ecuación que se derivó parcialmente, entonces obtenemos 200 por 2 sobre 2 al cuadrado más menos 1 cuadrado más 1 al cuadrado, todo esto al cuadrado. Operando 200 por 2, 400, 2 al cuadrado es igual a 4, menos 1 al cuadrado es igual a 1 y 1 al cuadrado es igual a 1. Todo esto al cuadrado, y simplificando un poco la fracción obtendríamos menos 100 sobre 9 volts sobre centímetros, que son las medidas que dio o que se planteó en un comienzo del ejercicio. Asimismo, el inciso B también pide calcular el punto 2 menos 1, 1 en la dirección del eje Y. Ya se obtuvo pues la derivada parcial de Y, entonces se reemplaza dichos valores en esta ecuación y se obtendría 200 por menos 1 sobre 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 cuadrado, todo al cuadrado. No sin antes tener en cuenta que hay un menos precediendo a la fracción. 200 menos 1, 200 menos este por este menos, entonces tenemos 200 sobre 2 al cuadrado que es igual a 4 menos 1 al cuadrado que es igual a 1, 1 al cuadrado que es igual a 1, todo esto al cuadrado. Así, 4 más 1, 6, 6 al cuadrado 36, se simplifica la fracción y se obtiene entonces 50 sobre 9 o 50 novenos por volts sobre centímetros. El inciso C es bastante similar, sin embargo, los puntos se deben reemplazar en la ecuación que se derivó parcialmente con respecto a Z. De esta forma, se obtiene 200 por 1 sobre 2 al cuadrado más menos 1 cuadrado más 1 cuadrado, todo esto al cuadrado. Operando 200 por 1, 200 sobre 2 al cuadrado es igual a 4, menos 1 cuadrado es igual a 1, 1 al cuadrado es igual a 1, todo esto al cuadrado, y no se puede olvidar del menos que precede a la fracción. De esta forma se obtiene menos 50 sobre 9 o 50 novenos volts sobre centímetros. De esta forma llegamos a la finalización del ejercicio planteado, que pedía calcular la razón de cambio del potencial eléctrico V con respecto a las direcciones X, Y y Z. De esta forma espero que haya quedado comprendido el planteamiento, la solución de este ejercicio y que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Presentado por Andrés Felipe Gutiérrez. Vamos a obtener la ecuación del plano tangente a la siguiente ecuación. Y la vamos a evaluar en estos puntos dados. Tenemos pi medios, en x, pi cuartos en y 1 medio sobre raíz cuadrada de 2 para z. Para la solución procedemos a hacer las derivadas parciales de la función z. Tenemos la derivada parcial de z con respecto a x, que es igual a menos seno de 2x más y,
y el 2 que es la derivada interna. Pasamos este 2 para adelante y nos queda organizado de esta manera. Luego tenemos la derivada de la función z con respecto a y, la derivada parcial, que nos queda de la siguiente manera, menos seno 2x más y. De esta manera ya tenemos la función con sus respectivas derivadas parciales. Aquí procedemos a verificar las derivadas en los puntos dados. Reemplazamos en la ecuación reemplazamos la x por pi medios y en y por pi cuartos. Tenemos aquí el resultado de la operación. Aquí tenemos que este 2 se nos cancela con este 2 de acá, quedándonos de la siguiente manera. Hacemos la operación donde pi equivale a 180 grados más pi cuartos, que equivale a 45. Si hacemos la operación, nos queda el resultado de menos 2 seno de 2,25. Hacemos la misma operación con la derivada parcial de z con respecto a y. Reemplazamos. Se nos anulan estos dos de acá. Y tenemos como resultado menos seno de 2,25. Aquí ya hemos verificado las derivadas parciales en los respectivos puntos. Después vamos a usar la ecuación del plano. Esta ecuación la vamos a reemplazar con estos valores que tenemos dados. Tenemos el valor de x sub 0, que es pi sobre 2, y sub 0, que es pi cuartos, z sub 0, que es menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y reemplazamos con la derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y con los respectivos resultados después de la comprobación. Procedemos a reemplazar. Después de reemplazar, aquí multiplicamos cada factor por cada factor interno de acá, dándonos este resultado, igual aquí a este lado. Aquí nos da este resultado que nos da el resultado que nos da de multiplicar 2 seno de 2,25 por pi medios, y aquí igual tenemos el resultado de seno de 2,25 menos pi cuartos, dándonos este resultado. Aquí pasamos z sub 0 para el otro lado con el signo contrario y hacemos las respectivas operaciones, dándonos como resultado la ecuación del plano tangente. Acá la tenemos en x, en y y en z. Muchas gracias.